Dios les bendiga, hermanos. Vamos a leer Juan capítulo 1, 32 a 39. Dice, este título es Venid y ved al Mesías. Y Juan dio testimonio diciendo, vi al Espíritu descender del cielo como paloma y posarse sobre él. Y yo no le conocía, pero él me que envió a bautizar con agua me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Al día siguiente, Juan estaba de pie con dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que caminaba, dijo, He aquí el Cordero de Dios. Y los dos discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Entonces Jesús se volvió y al ver que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo, venid y ved. Vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Versículo 20 a 32 de nuevo dice, y Juan dio testimonio diciendo, vi al Espíritu descender del cielo como paloma y posarse sobre él. Juan el Bautista fue elegido por Dios para presenciar las señales que anunciaban que Jesús era en efecto el Cristo. El Espíritu descendiendo del cielo como una paloma y posándose sobre él fue una de esas señales que Dios eligió específicamente para que Juan el Bautista la viera. No representaba otro espíritu, pues el Espíritu de Dios ya habitaba en Jesús. Dios puede manifestar muchas señales de diversas maneras. Él no es como el hombre que solo puede estar en un lugar a la vez. Por lo tanto, que alguien vea diferentes señales en distintos lugares del mundo o incluso en un solo lugar no significa que existan diferentes seres divinos o diferentes dioses. La Biblia declara enfáticamente que hay un solo Dios y solo uno, y que Dios no tiene límites para realizar señales y prodigios, incluso por sí mismo. Sin embargo, el Hijo del Hombre, y con esto se refiere a Jesús, el Hijo de Dios, un ser humano que sí tiene que estar en un solo lugar a la vez, pero Dios mismo no tiene que estar en un solo lugar a la vez, porque su espíritu es omnipresente, es decir, está en todas partes al mismo tiempo. Dar testimonio aquí podría significar que lo había escrito, pero no tenemos ningún registro de ello. En cambio, podemos afirmar con seguridad que el relato fue, de hecho, expresado con palabras de Juan el Bautista, y el hecho de que fuera escrito por un apóstol del Señor podría ser prueba de que fue escrito por Juan, quien luego continuó el relato escrito posiblemente basándose en información que él mismo había registrado. Este es un punto importante porque sabemos que Juan el Bautista no escribió un libro, pero se afirma que dio testimonio del encuentro. De alguna manera, el apóstol Juan lo supo
y lo escribió o lo conversó con Juan el Bautista, quien pudo haber sido discípulo suyo antes de convertirse en discípulo de Jesús, aunque este último punto es incierto. Sin embargo, la siguiente palabra cuando dice diciendo, podría ser la única manera en que Juan el Bautista pudo haber dado testimonio de haber visto esa señal. Este es un caso interesante porque generalmente cuando se usa la palabra testimonio, se refiere a algo escrito, pero en este caso parece que se trata de algo solo hablado. Entonces podría ser que un testimonio también pueda ser algo meramente hablado. Sería difícil de comprobar, ya que cómo podría transmitirse de generación en generación. Entonces, dado que el apóstol Juan lo registró, se registró porque Juan el Bautista lo dijo y el apóstol Juan lo puso por escrito. En otras versiones se menciona dar testimonio o testificar. Por lo tanto, la forma en que está escrito en la versión eh, King James deben deberse al inglés antiguo, ya que en aquella época se podría escribir de esa manera, pues dar testimonio significa también testificar sobre algo. En otras palabras, Juan el Bautista había dado testimonio, por lo tanto, el apóstol Juan lo registró por escrito. Sin embargo, otro aspecto de esta situación es que Juan el Bautista fue, de hecho, el primer testigo de que Jesús era el Cristo al ver ese señal. Además, Juan el Bautista era un testigo legal, lo que significa que podría declararlo. Y aunque se trataba de una declaración, era una declaración legal. Por lo tanto, la declaración legal es la siguiente. Vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permaneció sobre él. Sin embargo, al considerar los aspectos legales, la autoridad con la que declaró ese hecho que había presenciado no se debía a nada dentro de Jerusalén que le otorgara autenticidad a Juan el Bautista, sino al hecho de que Dios lo había elegido para verlo y anunciarlo como tal. Por lo tanto, no se trataba de algo legal en la tierra, por así decirlo, sino de que sino de algo que provenía del creador del universo. Y Juan había sido elegido para dar testimonio de Jesús en primer lugar, es decir, para dar testimonio de que Él era el Cristo. Esto convirtió a Juan el Bautista primero de Cristo en su primer testigo de que Él era el Cristo. Dado que el Espíritu es invisible, hubo una manifestación visible para que Juan el Bautista pudiera dar testimonio de ella. Dios había creado esa representación visible en forma de paloma, aunque no era una paloma, sino que Juan el Bautista dijo que tenía la forma de una paloma, aunque era el espíritu y no una paloma. También observamos que algunas palomas, aunque no todas, son de color blanco. Y eso es lo que Juan pudo haber visto. Una forma determinada
de un color determinado, descendiendo del cielo y que se posó sobre él. La permanencia de esa manifestación también es intrigante, ya que el Espíritu no es algo que se puede ver con los ojos, pero Dios lo hizo así solo para Juan el Bautista, porque había sido elegido como el primer testigo de que Jesús era el Cristo para declararlo antes de su ministerio. Versículo 33 dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Así, aunque María y José sabían que Jesús era el Cristo, quizá no lo testificaron a otros de esa manera, pues debía mantenerse en secreto durante un tiempo hasta que comenzara su ministerio y Juan el Bautista diera testimonio de él. Pero ni siquiera sus discípulos testificarían de Jesús como el Cristo hasta el día de Pentecostés. Por lo tanto, Juan el Bautista y en algunos otros casos, otras personas habían testificado que Jesús era el Cristo antes de Pentecostés. Pero fue Pedro quien fue elegido para hacerlo en Jerusalén el día de Pentecostés. Aquí también se menciona que Juan el Bautista no lo conocía, es decir, no lo conocía como el Cristo. Sin embargo, el mismo que había enviado a Juan, es decir, Dios mismo, y solo Dios le había dado la revelación de que vería al Espíritu descender sobre el Cristo y que permanecería sobre él, al menos según su percepción, por un breve momento. Y Juan también testificaría que era él, Jesús, quien bautizaría con el Espíritu Santo. Por supuesto, esto es por su Espíritu. En otras palabras, Jesús sigue bautizando incluso hoy, lo que significa que Él otorga el don del Espíritu Santo a las personas, porque en esencia el Espíritu es su Espíritu. Por lo tanto, Jesús es el Espíritu Santo y Él es el Hijo de Dios. El apóstol Juan también lo había llamado el Creador de todo. Versículo 34 dice, y yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. En una función particular, por así decirlo, Juan el Bautista identificaba a Jesús como poseedor de la función de Hijo de Dios, porque eso es lo que él era. Sin embargo, no fue solo por el bautismo, ya que él era el Hijo de Dios desde su concepción en el vientre de María. No obstante, Juan el Bautista dio testimonio de él como el Hijo de Dios justo después de su bautismo, pero también, según entiendo, incluso antes de que llegara a él, porque lo llamó el Cordero de Dios. Así pues, esta es la situación. Los líderes religiosos de Jerusalén no reconocieron a Jesús como el Cristo, a pesar de que Jesús había realizado tantos milagros, incluso resucitando a los muertos y demás. Juan y Dimas. Juan el Bautista lo había reconocido como el Cristo solo con esas señales del cielo.
o incluso como el cordero antes de que ocurrieran esas señales. Por muchos signos y prodigios que los sumos sacerdotes y los fariseos hubieran recibido del cielo acerca de Jesús como el Cristo, los habían rechazado todos. Juan, sin embargo, solo necesitaba esa señal para proclamarlo como el Cristo. Por lo tanto, para aquellos en Jerusalén con la autoridad de la religiosidad, por así decirlo, Jesús no fue reconocido. Esto incluso podría continuar hoy en día, ya que quienes ostentan el poder de César, es decir, quienes ocupan posiciones de autoridad gubernamental, gubernamental en muchos casos y de muchas maneras, no reconocen a los verdaderos profetas o líderes religiosos. Sin embargo, cuando Jesús regresa con su esposa, las cosas cambiarán. Así pues, el testimonio de Juan el Bautista de que Jesús era el Hijo de Dios no fue registrado propiamente dicho en Jerusalén por ninguna de las jerarquías religiosas. Fue registrado en la palabra de Dios, pero quienes en Jerusalén se encargaban de registrar tales cosas no creían en Juan el Bautista y muchos menos en Jesús. Versículo 35 dice, al día siguiente Juan estaba de pie con dos de sus discípulos. Así pues, este es el día después de que Juan ya hubiera tomado nota y testificado que Jesús era el Cristo, que allí de nuevo estaba Jesús y que dos de sus discípulos de Juan estaban presentes, pues Jesús aún no había llamado a sus propios discípulos, pero lo haría cuando comenzara su ministerio después de su periodo de ayuno. Así Juan el Bautista, según se narra, estaba de pie, lo que probablemente significa que iba a comenzar su discurso o a bautizar a otros. Y dos de sus discípulos estaban de pie junto a él, probablemente participando en alguna actividad, como salían a hacer con Juan. Algunos sitúan el momento en que Jesús fue al desierto para ser tentado por el diablo justo después de su bautismo, y el día siguiente se refiere al tiempo posterior a su tentación en el desierto, lo cual podría ser cierto, ya que hay que integrar estos eventos en una narración coherente. Y el tiempo en el desierto fue inmediatamente después de su bautismo, por lo que podría encajar en ese momento según la mejor interpretación. Versículo 36 dice, y mirando a Jesús mientras caminaba, dijo, he aquí al Cordero de Dios. Sin embargo, aquí Juan el Bautista se había dirigido a la multitud y sin duda se había detenido porque había visto a Jesús caminando, posiblemente cerca pasando o para observarlo de alguna manera o para regresar. Juan nuevamente proclama a la gente, he aquí el Cordero de Dios. Así parece que Juan presentó a Cristo antes de saber que era Jesús a quien había estado preparando a la gente.
Sin embargo, en el bautismo de Jesús parece que fue entonces cuando Juan debió recibir la revelación de quién era Jesús, el Cristo. Es seguro que algunos de los discípulos de Jesús ya habían oído a Juan el Bautista presentar a Jesús como el Cristo. Sin embargo, puede que no les haya parecido una revelación. No obstante, para Juan fue como una revelación, pues había recibido señales y quizás también lo recibió como una revelación. Y Pedro incluso pudo haber oído lo que Juan el Bautista había anunciado, pero aún no había recibido la revelación para sí mismo. Sin embargo, cuando Jesús preguntó a sus discípulos acerca de sí mismo, fue entonces cuando la revelación llegó muy claramente a Pedro. Así fue, así que Pedro recibió esa revelación sobre Jesús y por ello, y porque Pedro habló al respecto, Jesús lo bendijo con las llaves del reino de los cielos. Versículo 37 dice, y y los dos discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Esto debió ocurrir después de la tentación de Jesús y su tiempo en el desierto, pues estos dos discípulos habían seguido a Jesús después de que Juan lo presentara nuevamente a la multitud. Uno de estos discípulos, que en ese momento era discípulo de Juan el Bautista, siguió a Jesús y también fue elegido para ser uno de los 12. Por lo tanto, se deduce que a partir de ese momento pudo haber continuado siguiendo a Jesús. Sin embargo, en el desierto, mientras Jesús ayunaba, se supone que nadie lo siguió ni estuvo con él, sino que probablemente estaba solo en el desierto. Sin embargo, en ese momento parece indicarse que dos discípulos ya seguían a Jesús, aunque todavía no habían sido elegidos. Hechos 1, 21 a 22 dice, por tanto es necesario que de entre los hombres que nos acompañaran todo el tiempo que el Señor Jesús anduvo entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue llevado de entre nosotros, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Sin embargo, esto fue lo que Pedro declaró con respecto a quien tomaría el lugar de Jesús, excuse me, de Judas Iscariote, aunque cabe señalar que Mateo y probablemente otros discípulos tampoco estaban con Jesús desde ese momento, ya que específicamente Mateo se dedicaba a recaudar impuestos y Jesús ya tenía discípulos y había llamado a Mateo. Por lo tanto, parece bastante extraño que ese fuera el requisito de Pedro, pero en cualquier caso el elegido era de ese periodo. Matías había permanecido con ellos incluso pudo haber sido parte de los 70, pero fue incluido entre los 12. Versículo 38 dice, entonces Jesús se volvió, les vio siguiéndole y les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le respondieron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Jesús se había vuelto, es decir, había mirado hacia atrás a los dos discípulos que lo seguían con interés
y les preguntó, ¿qué buscáis? O sea, ¿qué estaban buscando? Eran muy curiosos porque, según las enseñanzas que habían recibido en Israel, oraban sin cesar para que viniera el Mesías, y ellos eran los elegidos para verlo. Escuchar el testimonio de Juan y tener la oportunidad de seguirlo primero. Incluso podría haber sido el Espíritu de Dios quien los impulsó a seguir a Jesús, pues el Espíritu de Dios atrae a las personas hacia sí mismo, es decir, hacia Jesús. Sin embargo, sin saber mucho sobre Jesús, querían seguirlo e incluso lo habían llamado rabí, lo que podría significar que Jesús vestía alguna prenda, quizás un manto y posiblemente otras piezas de su vestimenta que lo identificaban como rabino, ya que leía las escrituras en la sinagoga de Nazaret y regresaría allí para leerlas y presentarse como el Cristo. Mientras que en Judea, Juan el Bautista lo presentaba como el Cristo. En Nazaret, Jesús se presentaría a sí mismo como el Cristo. En Judea, lo cual es interesante porque allí, o más específicamente en Jerusalén, fue donde muchos gritaron pidiendo que Jesús fuera crucificado. Pero al principio, cuando Juan el Bautista lo presentó, no había nadie presente en esa presentación de Jesús a Israel que se opusiera a Jesús, ni que incitara a la multitud a intentar matarlo. Sin embargo, en Nazaret, la historia fue diferente. Aunque lo reconocían como rabino, le pedían que les leyera las escrituras y lo respetaban como tal. Cuando se presentó ante ellos como el Cristo, lo rechazaron de inmediato y se enfurecieron con la intención de matarlo. Estos seguidores de Jesús estaban interesados en saber exactamente dónde había vivido Jesús, al menos durante esos días en Judea. Él con hospitalidad les mostró su alojamiento temporal. Versículo 39 dice, dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día, porque era alrededor de la 10ª hora. Jesús no los, no los rechazó, sino que aceptó de inmediato que lo siguieran e incluso les permitió quedarse con él esa noche. Los invitó diciendo, vengan y vean. Así fue, así que fueron y vieron dónde se alojaba en ese momento. Y se quedaron con él durante esa tarde, pues como se menciona, era la 10ª hora. Alrededor de las 4 de la tarde, lo que significa que pronto anochecería. ¿Qué se, no, ¿Qué se nos ocurre pensar sobre dónde podría haberse alojado Jesús temporalmente? Podría incluso haber visitado a Isabel y Zacarías, que eran sus tíos, aunque quizá no fuera así, pero habría sido algo cordial.
También podría haber encontrado un alojamiento temporal y haber pagado por él, como un rabino de visita o como aquellos que habían visitado a Juan el Bautista en la zona y que también habían encontrado alojamiento temporal para quedarse allí y escuchar a Juan el Bautista predicar y enseñar durante un tiempo. Podría haber sido cualquiera de estas opciones, pero no hay nada concluyente sobre dónde se alojaba Jesús específicamente. Amén y amén. Entonces eso es Juan 1, 32 a 39. Venid y ved al Mesías. Que Dios les bendiga en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén.